¿Coca-Cola inventó a Papá Noel? ¿Su fórmula aún lleva hoja de coca? ¿De verdad hubo una New Coke que duró menos que un suspiro? ¿Y es cierto que una pequeña destilería española reclama haber creado algo muy parecido antes que Atlanta? Hoy vamos a contar la historia real de Coca-Cola, su origen como jarabe farmacéutico en 1886, el salto al imperio del embotellado, las guerras, los grandes mitos y las polémicas, con fechas, nombres y contexto, sin anuncios y con varias sorpresas por el camino. La historia empieza en Atlanta, Georgia. John Steve Pemberton es un farmacéutico que intenta reinventarse tras la guerra civil. Como tantos colegas de su época, experimenta con tónicos que mezclan extractos vegetales y azúcar. En la primavera de 1886 cocina un jarabe oscuro con hoja de coca y nuez de koala, de ahí el nombre, más cafeína, ácido cítrico, vainilla, lima y caramelo para el color. El 8 de mayo de 1886, Pemberton lleva una jarra de su nuevo jarabe a la Jacobs Pharmacy. Allí lo mezclan con agua carbonatada y lo sirven en el mostrador de la fuente de sodas, 5 centavos el vaso. Los primeros días apenas vende 9 vasos al día. No suena a éxito, pero en el mundo de las fuentes de soda, ese lugar social de la ciudad, algo está germinando. Junto a Pemberton aparece otro personaje clave, Frank M. Robinson, su contable y, a efectos prácticos, su primer hombre de marca. Robinson propone el nombre Coca-Cola y dibuja a mano con caligrafía spencerian el logotipo que se volverá inmortal. Así nace una marca antes que un gran negocio. Pemberton no llega a disfrutar el éxito. Entra y sale de sociedades, vende participaciones, su salud flaquea y muere en 1888. El que sí ve el potencial es Asa Griggs Candler, un emprendedor con olfato. Entre 1888 y 1891 compra derechos, nombre y fondo de comercio. En 1892 funda la Coca-Cola Company. El genio de Candler no está en la química, sino en el marketing. Regala cupones para consumiciones gratis, inunda Estados Unidos de calendarios, abanicos y carteles, contrata publicidad en prensa nacional y homogeneiza la receta y el jarabe. La Coca-Cola deja de ser un experimento demostrador para convertirse en marca nacional. Hasta finales del 19, Coca-Cola se vende a granel en fuentes de soda. Pero en 1899, dos abogados de Chattanooga, Benjamin Thomas y Joseph Whitett, convencen a Candler para cederles, por $1 simbólico, los derechos de embotellar Coca-Cola en gran parte de Estados Unidos. Con apoyo del inversor John T. Lupton, montan en Tennessee la primera embotelladora organizada y diseñan un sistema de franquicias. Ellos compran el jarabe a la compañía, embotellan localmente y distribuyen. Fue un modelo revolucionario. El jarabe viaja, el agua, el gas y el vidrio se consiguen localmente. En pocos años, cientos de plantas embotelladoras acercan el refresco a pueblos y ciudades que no tenían grandes fuentes de soda. El precio se mantiene en 5 centavos por décadas. Coca-Cola se hace ubicua. La ubicuidad trae otro desafío. Si cualquiera puede embotellar, cualquiera puede imitar. Nacen marcas copia y botellas parecidas. La respuesta será uno de los grandes iconos del diseño industrial del siglo XX. Para defenderse de imitadores, los embotelladores convocan en 1915 un concurso. Quieren una botella tan singular que se reconozca en la oscuridad o rota en el suelo. La Root Glass Company, de Indiana, diseña la famosa botella de curvas inspirada en ilustraciones botánicas, una mezcla de confusión entre la vaina de cacao y la nuez de koala. El diseño gana, se patenta ese año y se estandariza. Desde 1916, esa silueta Contour convierte a Coca-Cola en algo reconocible a distancia. No solo protege el negocio, crea identidad cultural. Una botella que comunica marca aunque no se lea la etiqueta. Sí, las primeras Coca-Colas usaron extracto de hoja de coca, con cantidades muy pequeñas de cocaína, y extracto de nuez de koala, con cafeína. No era raro. En la década de 1880 la cocaína se vendía en farmacias como analgésico y tónico. Pero el clima social y sanitario cambia. Hacia 1903 la compañía elimina la cocaína de la fórmula y pasa a emplear extracto de coca descocainizado, un saborizante legal, sin alcaloide psicoactivo. Aún así, llegan los litigios. En 1911, el gobierno estadounidense incauta 40 barriles y 20 toneles de jarabe y acusa a la empresa de adulteración por la cafeína y de marcado engañoso porque Coca-Cola sugeriría ingredientes que, se decía, no estaban presentes.
El caso llega al Tribunal Supremo en 1916. El Supremo remite a un jurado la discusión sobre la cafeína y reconoce que Coca-Cola funciona como marca distintiva, no como lista literal de ingredientes. La empresa, en la práctica, reduce la cafeína y paga las costas. Pocos años después, en 1920, otro caso relevante, Coca-Cola versus Coke. Varias empresas querían aprovechar la fama de la marca con productos Coke. El Supremo da la razón a Coca-Cola. Aunque ya no lleve cocaína, su marca merece protección por el significado que ha adquirido en el mercado. Es el triunfo del significado secundario en derecho marcario. En 1919, un consorcio compra la compañía y la saca a bolsa. En 1923, Robert Will Woodruff, apodado The Boss, asume la presidencia y verdadero timón durante décadas. Woodruff profesionaliza la distribución, moderniza la publicidad y en 1930 crea la Coca-Cola Export Corporation. La marca aprende a hablar el idioma de la cultura popular. En 1931, Coca-Cola encarga al ilustrador Haden Sundblom una serie de anuncios navideños con Santa Claus amable, bonachón, de rojo intenso. Ojo, no inventa a Papá Noel, pero sus imágenes fijan la iconografía moderna en la imaginación colectiva. La Segunda Guerra Mundial acelera la expansión. En 1941, con la entrada de Estados Unidos en la guerra, Woodruff dicta su famosa consigna: que cada militar reciba una Coca-Cola por 5 centavos donde quiera que esté. La compañía instala plantas embotelladoras móviles cerca de frentes y bases. Para muchos soldados, la Coca-Cola se vuelve sabor de hogar. Ese esfuerzo crea infraestructura y amor de marca en Europa, África y Asia. Terminada la guerra, las embotelladoras quedan, el hábito también. En paralelo surge una historia particular. Fanta nace en Alemania, 1940, cuando la filial local no puede importar concentrado por el bloqueo. Con ingredientes disponibles, desarrollan un refresco propio que, acabado el conflicto, la compañía global integra y expande. La relación de Coca-Cola con España arranca en serio en 1953. El 31 de marzo de ese año sale de la planta de Covega de Barcelona la primera botella fabricada en España. A partir de ahí, una red de embotelladoras locales y miles de bares hacen del refresco un habitual de la vida cotidiana. Durante los años 50 y 60, la cultura del bar, el fútbol, las verbenas y la publicidad convierten a la Coca-Cola en un gesto aprendible. El cristal frío, el psst al destapar, el vaso con hielo y limón. La marca se españoliza en el habla y en las costumbres. Diversificación inteligente. Aunque el público asocia Coca-Cola a su cola clásica, la empresa crece comprando y creando otras bebidas. En 1960 adquiere Minute Maid y entra en el mundo de los zumos. Luego vendrán aguas, tés, bebidas isotónicas y energéticas mediante alianzas y compras, pero esa es otra escena. Las Cola Wars. En los años 70 y 80, Pepsi lanza el Pepsi Challenge. Pruebas a ciegas en centros comerciales que, sorbo a sorbo, favorecen al sabor más dulce de Pepsi. El golpe mediático es enorme. Coca-Cola contraataca con grandes campañas y patrocinios. El famoso spot I like to buy the world Coke es de 1971, pero los datos inquietan. 1985, New Coke. En 1985, tras miles de catas y estudios, Coca-Cola se convence de que necesita un perfil de sabor más dulce. Lanza New Coke y retira del mercado la fórmula original en Estados Unidos. El resultado, un terremoto emocional. En 79 días, la empresa da marcha atrás y recupera la receta clásica como Coca-Cola Classic. La New Coke se vende en paralelo, rebautizada Coke 2 en 1990 hasta su retiro en 2002. Décadas después, la New Coke volverá en edición limitada como guiño nostálgico, por ejemplo en 2019, junto a Stranger Things. Lo importante es la elección. En productos identitarios, el sabor es solo una parte, el resto es memoria, ritual y pertenencia. En 2005 nace Coca-Cola Cero, hoy cero azúcar, una cola sin calorías con perfil de sabor más cercano a la clásica que la Diet Light. La compañía aprende a segmentar por gusto y por ocasión de consumo. En 2011, Australia estrena Share a Coke, botellas y latas que sustituyen el logo por nombres propios. La idea viaja por el mundo y demuestra que una marca icónica puede jugar con su identidad sin perder reconocimiento. En paralelo, el packaging se unifica bajo el concepto One Brand y la comunicación explora la nostalgia, la música y los rituales cotidianos. Para no vivir solo de la cola, la compañía acelera su diversificación. Además de Minute Maid, 1960 y las aguas, en 2007 compra Glazo, Smart Water, Vitamin Water.
En 2014-2015 entra en Monster Beverage, con una participación significativa y un intercambio de carteras que hace de Monster su apuesta exclusiva en energéticas. En 2019 completa la compra de Costa Coffee y en 2021 adquiere el 100% de Body Armor, reforzando el segmento deportivos. El mapa actual es el de una empresa que se define como compañía total de bebidas, presente en 200 más países con miles de millones de raciones diarias servidas. Otro hilo que atraviesa esta historia es el mito de la fórmula. Desde finales del 19, la mezcla aromática, el famoso Merchandise 7X, se maneja como secreto comercial. Hoy, la empresa exhibe el Vault of the Secret Formula en el World of Coca-Cola de Atlanta, un museo con una bóveda que protege el documento. En 2011, el programa This American Life dijo haber hallado una receta histórica publicada en 1979, similar a la que Pemberton usó. ¿Es la fórmula de hoy? La propia compañía dice que no, a lo sumo un precursor. La leyenda, sin embargo, funciona. La intriga del secreto es parte del encanto. ¿Coca-Cola creó a Papá Noel? No. La figura existía desde el siglo XIX, pero las ilustraciones de Sonblow, 1931-1964, popularizaron la iconografía del Santa Bonachón de rojo y blanco a escala global. ¿Lleva cocaína? No. Desde 1903 la fórmula usa, cuando corresponde, extracto de coca descocainizado, un saborizante legal, y cafeína como único estimulante habitual. ¿Cuál es la verdadera historia? La documentada en archivos, patentes y sentencias. Aún así, como veremos, existen relatos paralelos interesantes, por ejemplo, el de Cola Coca en España, que forman parte del folclore de marca. En Ayelo de Malferit, Valencia, una histórica destilería elaboró a finales del 19 un jarabe superior de cola coca, con hojas de coca y nuez de cola. Una tradición local sostiene que ese licor obtuvo premios y viajó a ferias en Estados Unidos antes de 1886, que su nombre, al revés, recuerda a Coca-Cola, y que décadas después se habrían llegado a acuerdos para evitar conflictos de marca. ¿Qué dice la evidencia? Existen referencias y colecciones sobre aquel jarabe y su denominación. Hay documentos de litigios por nombres Cola-Coca con otras empresas en Europa, pero no hay prueba concluyente de que Coca-Cola derive de la receta valenciana. Es, por ahora, un relato sugerente que forma parte del imaginario y de la memoria industrial española. En cualquier caso, sirve para ilustrar algo real. En la década de 1880 proliferaron tónicos de coca y cola en ambos lados del Atlántico. Coca-Cola fue quien transformó ese género disperso en marca universal. Salud y azúcar. Durante décadas, el consumo de refrescos azucarados creció sin freno, y con él, la preocupación por la obesidad y la diabetes tipo 2. Países como México han publicado estudios que vinculan el consumo habitual con mayor riesgo de diabetes. Como respuesta, muchos gobiernos han implementado impuestos a bebidas azucaradas y la compañía ha ampliado su oferta sin azúcar y reducido azúcares añadidos en varias recetas. Agua y entorno. En India, la planta de Plachimata, Kerala, fue objeto de protestas por el uso de acuíferos y la calidad del agua. La operación terminó cerrando. Estos casos han impulsado programas de eficiencia hídrica y reabastecimiento de agua en la industria, pero la controversia recuerda que cada litro cuenta. Trabajo y derechos. En Colombia, demandas y campañas de activistas acusaron a embotelladoras de violencia antisindical. En tribunales estadounidenses, las acciones contra la matriz fueron desestimadas por falta de jurisdicción o de prueba de vínculo directo. Aún así, el caso dejó huella en la reputación y en la vigilancia sobre la cadena de valor. Plástico. El envase es otro frente. Océanos y vertederos no distinguen marcas. Coca-Cola se ha comprometido a recoger y reciclar el equivalente al 100% de sus envases y a aumentar el contenido reciclado, pero el reto, compartido por toda la categoría, sigue abierto. Hoy, el sistema Coca-Cola, la compañía más sus embotelladoras, sirve miles de millones de raciones al día en más de 200 países y territorios. La cola clásica es solo una parte de un portafolio que incluye aguas, zumos, tés, cafés, isotónicas, energéticas y más. Esto es clave para entender su resiliencia. Cuando una categoría cae, otra compensa. Cuando un mercado madura, otro despunta. Su verdadera ventaja no es solo la receta, sino la logística, el poder de marca y una red de franquicias afinada durante más de un siglo.
Si algo enseña la historia real de Coca-Cola, es que una bebida no es solo su sabor, es una marca que nació con buena letra y mejor distribución, que defendió su forma antes que su etiqueta, que supo colarse en las fotos de familia del siglo XX, desde la Navidad de Sandblum hasta el casete del Share a Coke, y que ha tenido que corregir el rumbo ante preguntas legítimas sobre salud, agua, trabajo y residuos. El refresco que empezó como remedio se quedó como ritual, y sus mitos, el secreto, Papá Noel, la New Coke, funcionan como recordatorio de que al final las marcas más poderosas no solo se beben, también se cuentan. Ahora que ya conoces la historia detrás de ese vaso con hielo, quizá te fijes en otra cosa, en el sistema que hace posible que la misma botella llegue a un bar de Barcelona, a un colmado de Ciudad de México o a un chiringuito en Filipinas. Eso más que una receta, es el verdadero secreto.